inscripción. La adquisición del papel y la impresión de las papeletas electorales serán de las últimas compras que realizarán. Hasta que no estén fijas las inscripciones de los posibles candidatos, no se puede establecer en qué posición van en la papeleta. Entonces, tengo entendido que es uno de los últimos insumos que se solicitan para su impresión posteriormente. Ayer les mostramos cómo es que se debe realizar la integración de las juntas electorales a nivel nacional. Hoy veremos a través de un reportaje especial de nuestro reportero Miguel Salay cómo la integración de las juntas electorales marcan la transparencia en las elecciones generales y también quiénes conforman las juntas electorales del Distrito Metropolitano, una de las más importantes en todo este proceso. Una de las funciones del Tribunal Supremo Electoral es conformar las juntas electorales departamentales y la Junta Metropolitana, además de las juntas receptoras de votos, para que sea la ciudadanía quien se involucre en cierta medida en la fiscalización y organización de los procesos electorales como un ejercicio democrático, algo de suma importancia para la transparencia en el proceso. La inclusión de los diferentes sectores de la sociedad es fundamental, pero ello no siempre ocurre en la Junta Electoral Metropolitana, que es criticada por académicos. Porque frente a las juntas electorales departamentales están los intereses no solo de los partidos políticos, de manipular, diríamos, las decisiones que ahí se tomen y que ahí se legitimen, sino también los intereses de ciertos grupos de poder, de élites de poder, que tienen ciertos intereses para que quede X o Y candidato. Ramón Cadena, experto en temas de justicia, coincide con Palacios y advierte una falta de inclusión en los procesos de selección y conformación de la Junta Electoral Metropolitana. Ejemplo, en Guatemala es en donde se define muchas veces una elección. Por lo tanto, el esfuerzo que han puesto el sector privado en tener una participación en las juntas departamentales es mucho mayor y los gobiernos han permitido eso. Yo creo que en el futuro sí debería de revisarse los nombramientos y sobre todo revisarse cómo se elige a cada persona que va a integrar estas juntas departamentales. Juntas que deberían incluir una representación indígena, agrega Edmundo Urrutia, para darle balance a la fiscalización del proceso electoral y un avance sustancial en la democracia del país. Instituciones locales como la Junta Electoral, tanto departamental como municipal, debería haber una representación de los pueblos indígenas. Esto es un criterio particular de un tema general, y es que los pueblos indígenas tienen que tener cada vez mayor representación en las instituciones del Estado, en las instituciones electorales. Por lo tanto, ante estas observaciones, el Comité de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras, CACIF, reconoce que en los últimos 3 procesos electorales han tenido a su cargo la organización de la Junta Electoral Metropolitana, pero hacen hincapié en los buenos resultados que supone su participación en los procesos electorales, tomando en cuenta la experiencia como garantía del éxito obtenido. Obviamente es importante incorporar personas que tienen el deseo de participar en estos procesos y en las juntas, pero hemos hecho énfasis e hincapié en tomar la experiencia como punto de partida, porque existen guatemaltecos que han prestado voluntariamente su esfuerzo, incluso desde casi de las elecciones del 85, y que han desarrollado ya las calidades y las capacidades adecuadas. Entonces, sin perder de vista que es importante ampliar la participación, para nosotros la experiencia es fundamental en la integración de estas juntas. No veo motivo ni razón por la cual este año o esta elección vaya a ser diferente. En 2011 se le adjudicó a la Junta Electoral Metropolitana 40 millones de quetzales, algo que han cuestionado algunos sectores. Sin embargo, ello se justifica con los resultados obtenidos, dice Ardón. Y en el tema del presupuesto, las juntas sufren mucho, Miguel. Sufren mucho con la falta de colocación de recursos, en ocasiones se les coloca muy tardíamente, y hay que recordar que ellos tienen que dar cuenta al tribunal y a la auditoría del tribunal de todos los centavos que se utilizan en el proceso electoral. O sea, no solo les pedimos que inviertan su tiempo voluntariamente en un proceso muy delicado, sino encima de todo a veces no se les dan las facilidades y condiciones. Y a pesar de eso, las juntas han logrado sacar adelante la tarea. Las juntas departamentales, municipales y la metropolitana son de suma importancia para la transparencia y credibilidad de un proceso tan importante en la democracia del país, coinciden los entrevistados.
Bueno, y en otro tema, la agenda legislativa continúa estancada y esto ha generado conflicto entre los diputados sobre todo el director del Registro Nacional de las Personas, debido a que aún no han conocido quién será el nuevo representante del Poder Legislativo ante el RENAP. La fecha límite se acerca. La improductividad de los diputados no solo ha ocasionado retrasos en la aprobación de leyes o la discusión de otros temas. Ahora deben afrontar alegatos legales, pues debido a la falta de quórum no se ha elegido a los nuevos representantes del Congreso ante el RENAP, y el director de esa institución envió un oficio para informar que no se permitirá el ingreso de los anteriores representantes, pues ya venció su periodo. Esta actitud fue tomada como abuso de autoridad por algunos diputados, quienes han iniciado una batalla legal para detener la decisión. El Congreso no ha designado a uno o su suplente, pero en todo caso, así como se han dado los problemas de Contraloría y otra serie de funcionarios, debió el RENAP haber esperado o tomado una decisión para consultar antes de prohibir el ingreso a los representantes del Congreso. El haberlo hecho es un abuso de autoridad. Mientras tanto, la Junta Directiva del Congreso decidió que convocará a la elección de los representantes ante el RENAP, pero dependerá que los diputados asistan al Pleno para poder hacerlo. El riesgo que el Congreso no tenga representación en el RENAP es que el directorio tome alguna decisión sin consultar al Legislativo, entre estas la eliminación del DPI. Que están ordenando la destrucción de más de 300.000 a 400.000 DPI, que solo porque Juan o Pedro no fueron a traerlos, al director del RENAP se le ronque la gana de decir los vamos a destruir, con argucias, como ya lo hemos estado viendo. Consultado al respecto, el RENAP negó las acusaciones y aseguró que los representantes no pueden continuar en el cargo porque sería prolongación de funciones. Además, la Procuraduría General de la Nación respalda la decisión con un dictamen jurídico. Y tenemos más información a esta hora de la mañana, por supuesto, las noticias de los departamentos. Exactamente, y es Crista García la responsable de contarnos esta mañana qué ocurre en el interior del país. Pasamos a destacar la portada del Quetzalteco que cada mañana repasamos juntos y la ponemos en su pantalla. Entonces destacamos estos titulares: detienen a 7 en cateos en zonas 3 y 7, desbaratan ventas de celulares robados y encuentran más de 175 terminales móviles de procedencia ilícita. Luego vemos otras noticias como que sortean la Copa de Oro, la bicolor pues ya conoce a sus rivales en el torneo de la CONCACAF. Luego desean recibir Juegos Centroamericanos, presentan un proyecto para que Xela sea la ciudad que albergue la cita en el 2021. Esto es lo que encontramos en el Quetzalteco. Más adelante seguimos destacando otras noticias y nos vamos al departamento de Retaluleu. Los agentes de la Policía Nacional Civil y los representantes de la Superintendencia de Administración Tributaria, conjuntamente también con los fiscales del Ministerio Público, decomisaron 20 fardos de ropa valorada en 200.000 quetzales que habían ingresado ilegalmente al país. El hecho se ha registrado en el kilómetro 176 de la ruta al Pacífico de vuelta al Niño, en Santa Cruz Muluá, en Retaluleu. Los fardos iban en el interior de una camioneta. En apariencia, pues la ropa ingresó al país ilegalmente proveniente de México y su destino final era la ciudad capital. No se reportaron capturas y nadie se ha presentado a reclamar este producto decomisado. En cada uno de los 20 fardos iban 250 faldas de marca, cada una con un precio estimado de 40 quetzales como mínimo. Estas son las noticias que encontramos en el departamento de Retaluleu. Más adelante seguimos compartiendo otras. Vamos rápidamente a recorrer el mundo en tiempo real. Nos vamos con Alejandro. En la sección internacional del diario El País desde España, y destaca lo siguiente: los peritos de la exesposa del fiscal Nisman dicen que él murió de rodillas. La exmujer se enfrenta con la fiscal del caso y le pide que no se le mienta más a la gente. El equipo de peritos forenses que montó la exesposa de Alberto Nisman, la juez Sandra Arroyo Salgado, sostiene que el fiscal argentino fue ejecutado frente a la bañera de lavabo de su piso, de su apartamento, con el torso erguido y con una rodilla en el suelo. Arroyo, querellante en la causa en representación de las dos hijas que tuvo con Nisman de 7 y 15 años, había presentado la semana pasada en una rueda de prensa un informe de 13 puntos en el que descartaba un accidente o un suicidio de su exmarido, pero había omitido la difusión pública del número 12, aquel en el que se describía el modo en que supuestamente fue asesinado. Más noticias del mundo a continuación. El
El califato del Estado Islámico, cuya intención es extenderse a todo el mundo, ha logrado ingresar al occidente de África tras haber aceptado la oferta de alianza de la organización extremista Boko Haram, según se difundió en una grabación del vocero de los milicianos en Medio Oriente. El audio grabado fue publicado por Al Furqan, brazo de comunicación del miembro del Estado Islámico, y aseveraron que el juramento de lealtad significa que el califato se ha extendido ahora a África y que su crecimiento seguirá imparable. El sábado pasado, el líder de Boko Haram, Abu Bakr Sheka, juraba lealtad al Estado Islámico. Boko Haram mató aproximadamente entre 10.000 personas el año pasado y es culpado del secuestro en abril de más de 275 niñas escolares. Y cada día crece en Venezuela el aparente rechazo que los seguidores del presidente Nicolás Maduro mantienen en contra del gobierno de Estados Unidos a raíz de las sanciones anunciadas por el presidente Barack Obama contra funcionarios del gobierno venezolano. Los grafitis en las calles son manifestaciones del sentimiento bolivariano contra la nación norteamericana. Murales antiimperialistas en la ciudad de Caracas. Las relaciones entre los seguidores de la llamada Revolución Bolivariana en Venezuela y el gobierno de Estados Unidos siempre han sido discordantes. Sin embargo, el anuncio esta semana de sanciones contra funcionarios del gobierno venezolano y las palabras del presidente estadounidense Barack Obama, quien consideró a Venezuela una amenaza a la seguridad nacional, han dado lugar a un nuevo choque entre ambos países. ¿Qué derechos humanos Estados Unidos quiere implantar a nivel universal? Si atacó Irak, si atacó Libia, si ha atacado una gran cantidad de países, ¿y con qué derecho él dice que defiende los derechos humanos? Pero analistas consideran que el verdadero temor de Estados Unidos es que la situación que vive Venezuela se extienda a otros países de la región. Estados Unidos considera que Venezuela se ha desviado del camino democrático en el ejercicio del poder, por ende es un gobierno forajido, un gobierno fallido, al cual hay que contener porque es una enfermedad que es susceptible de reproducirse en el contexto del sistema regional americano. Estados Unidos prohibió la entrada al país y decretó el congelamiento de bienes y cuentas bancarias de 7 funcionarios y exfuncionarios de instancias policiales, militares y judiciales. Los sancionados son señalados por haber supuestamente participado en la represión contra manifestantes antigubernamentales en Venezuela, así como actos de corrupción y ataques a la libertad de expresión. Con estas acciones, Obama implementa las sanciones aprobadas por el Congreso en diciembre y que hasta ahora se mostró reticente a la hora de aplicar. El gobierno del presidente venezolano Nicolás Maduro reaccionó al decreto llamando a consulta a su principal representante en Washington. Maduro, que propugna el socialismo del siglo XXI, implementado por el presidente Hugo Chávez, acusa a Estados Unidos, principal comprador de petróleo venezolano, de involucrarse en supuestas conspiraciones y planes golpistas magnicidas contra su gobierno. De México anunció que va a subastar diariamente 52 millones de dólares durante los próximos 3 meses para frenar la caída de su moneda, que se encuentra en mínimos desde la crisis financiera global de 2008. El mexicano ha venido registrando una fuerte tendencia a la baja, desde las 14 unidades por dólar del 26 de noviembre hasta alcanzar las 15.90. Se trata de los niveles más bajos desde la fuerte recesión que vivió el país en 2009. El Banco de México anunció este miércoles que subastará diariamente 52 millones de dólares durante los próximos 3 meses. El objetivo fundamental es preservar la estabilidad de la economía mexicana. Ahora tomamos medidas en conjunto el Banco de México y la Secretaría de Hacienda para asegurar el orden, la liquidez y el buen funcionamiento del mercado cambiario, y seguiremos atentos en la Comisión de Cambios a la evolución del mercado cambiario, reconociendo que el entorno internacional representa un reto relevante para la economía mexicana. Esta medida se suma a las subastas de 200 millones de dólares que realiza desde el pasado 8 de diciembre, cuando la moneda cae más del 1.5%. Analistas aseguran que las subastas del Banco de México no van a cambiar la tendencia de depreciación del peso mexicano, pero sí lograrán frenar la especulación. 7:10, continuamos con más noticias. Y nos vamos rápidamente con más información, 7 de la mañana, 10 minutos, y son, por supuesto, las noticias que tiene nuestro compañero Luis Cano para nosotros. Vamos con el de inmediato. Adelante, Luis, te escuchamos con toda la atención. ¿Dónde estás ubicado? Bienvenido. Gracias, compañeros. Seguimos recorriendo calles de Ciudad de Guatemala. Estamos en esta oportunidad en la calle Martí, acá en la zona número 2 capitalina, donde usted puede observar ya el tránsito vehicular a esta hora de la mañana, pues